Hola, en el siguiente video veremos la parte práctica del auxiliar número 4, la cual corresponde al llenado de la tabla FAQ. Para esto, en la parte A, diseñamos el siguiente modelo estrella, el cual tiene como hecho central el pago de la renta. También tiene otra información como la cantidad que se pagó efectivamente, la cantidad de personas que viven en una habitación, el tipo de cliente y la utilidad, la cual se calcula usando la fórmula que se nos dio el auxiliar. También tenemos información respectiva a las dimensiones, tanto a la fecha, al usuario y a la localización. Ahora, para esto yo tengo una base de datos que es el DCA, que contiene toda la información necesaria para poder llenar cada una de estas dimensiones y de la tabla FAQ, que es la siguiente de acá. Como podrán ver, contiene exactamente lo mismo que salía en nuestro modelo, salvo la descripción del usuario y la dirección específica, ya que para simplificar un poco el proceso no lo considero necesario agregarlo. Ahora, utilizando el método que vimos en la auxiliar número 3 para llenar las dimensiones, previamente ya tengo llenas cada una de las dimensiones mencionadas. La dimensión usuario contiene la siguiente información: el ID, el nombre del huésped, el tipo de huésped y la edad. La dimensión de localización contiene el ID, habitación, casa, ciudad y país. Y finalmente la fecha contiene información del ID, el mes y el año. La información del día no es necesario agregarla, ya que la auxiliar se nos explicita de que la granularidad tiene que ser mensual. Finalmente la tabla FAQ está vacía, pero contiene los siguientes tipos de datos: la renta, la cantidad de personas, el tipo de cliente y la utilidad, además de las llaves foráneas que hacen alusión a cada una de las dimensiones. Ahora, para llenar nuestra tabla FAQ debemos realizar el siguiente procedimiento. Vamos a Jaspersoft ETL, creamos un nuevo job, en este caso yo creo uno llamado Arnold, y lo primero que debemos hacer es crear las conexiones con las bases de datos que utilizaremos. En este caso, como vimos anteriormente, son dos bases de datos, la base de datos del DSA y la de nuestro modelo estrella. Así que partiré por la del DSA. Aquí debo especificar el tipo de base de datos con el que estoy trabajando, que como sabrán, en este caso es MySQL. En login debo escribir root, la contraseña debe quedar en blanco, el servidor es localhost y debo escribir el nombre de la base de datos. En este caso, mi base de datos se llama DSA, como podrán ver. Ingresado todos estos datos, chequeo la conexión y veo que está correctamente hecho. Le doy OK y finalizo. Y aquí vemos que ya se creó la conexión con esa base de datos. Lo que faltaría es extraer el esquema, que en el fondo es especificar con qué tabla vamos a trabajar de esta base de datos. Pero esta base contiene solo una tabla, así que no hay mayor problema. Ponemos siguiente. Aquí podemos ver los tipos de datos con los que estamos trabajando, que ya lo que vimos anteriormente, no hay ningún detalle con esto, así que ponemos finalizar. Y aquí vemos que nuestro esquema se agregó acá. Ahora, la siguiente base de datos con la que trabajaremos es la de nuestro modelo estrella. Así que hacemos el mismo procedimiento. Identificamos el tipo de base de datos y escribimos los mismos datos anteriores. En este caso, mi base de datos se llama Arnold, como podrán ver acá. Chequeamos la conexión y vemos que está correcto. Vamos a finalizar y el último paso es extraer el esquema. En este caso no es una sola tabla, sino que son 4, las que corresponden a las dimensiones y a la tabla FAQ. Así que seleccionamos todas ellas. Ponemos siguiente. Si queremos podemos ver el tipo de datos que estamos trabajando, pero como ya lo definimos previamente, no hay ningún problema con esto. Y damos finalizar. Y aquí vemos que se agregaron cada una de las tablas, de esta base. Ahora, el proceso para llenar la tabla FAQ es el siguiente. Debo definir los inputs, que en este caso será la información del DSA, más la información que ya pasé a cada una de las dimensiones.
Por lo tanto, primero defino mi DSA como primer input y un input asociado a cada una de las dimensiones. Como son 3 dimensiones, debo poner 3 inputs. Y finalmente el output de esto es la tabla fact. Por lo tanto, también necesito llevar esto acá. Solo que definirlo como un output. Y utilizar la herramienta TMap para poder hacer las conexiones. Lo primero que debo hacer es la conexión con el DSA, ya que esto contiene toda la información principal, por así decirlo. Después de esto hago las conexiones con las dimensiones. Y finalmente hago la conexión con el output. Aquí le pondré modelo estrella como nombre. Ahora, como pueden ver, hay signos de exclamación y de error indicando que hay cosas que no están funcionando correctamente. Lo cual es esperable ya que no definimos cuál es el esquema asociado a cada uno de nuestros inputs. De hecho, si nosotros damos doble clic en el TMAP, vemos que solo se reconoció la información de nuestro DSA y no de cada una de nuestras dimensiones, ni de nuestro output. Así que eso debemos hacer ahora. Debemos definir cuál es la tabla que estamos trabajando en cada uno de nuestros inputs. Así que hacemos doble clic en el primero, nos vamos a la parte de esquema y cambiamos la opción built-in por repositorio. Y seleccionamos algún esquema que nosotros tengamos ya definido en nuestro repositorio. En este caso yo partiré por fecha. Como ven, por defecto tomó esa tabla, pero podría no haberlo hecho, así que voy a mostrarles cómo se debería hacer. Voy a conexiones, voy a modelo estrella, a esquema y selecciono el que quiero usar. En este caso, como es fecha, selecciono eso y doy OK. Y vemos que ya desapareció nuestro signo de exclamación. Vamos al siguiente y hacemos lo mismo. Cambiamos la opción de esquema de built-in por repositorio y seleccionamos el esquema de la siguiente dimensión. En este caso, correspondiente a localización. Ponemos OK y está listo. Y finalmente, para el último input, cambiamos la opción de built-in por repositorio. Seleccionamos el esquema correspondiente a usuario. Y con eso estamos listos. Ahí desaparecieron esos signos de exclamación. Ahora también debemos hacer exactamente lo mismo para nuestro output, solo que definiendo la tabla que queremos llenar. En este caso, la tabla fact. Cambiamos la opción por repositorio y bueno, por defecto nos tiró el esquema de la tabla fact. No, perdón, la fecha. Así que debemos cambiarlo por el de la tabla fact. Vamos acá y seleccionamos el esquema de la fact table. Y ahí cambió correctamente. Ahora, nuestro TMAP al parecer no lo reconoció, pero sí reconoció cada una de las dimensiones. Así que debemos crear a mano, por así decirlo, el esquema. O más que crearlo, asignarlo. Cambiamos la opción built-in por repositorio y seleccionamos el esquema de la fact table. Hago clic acá, luego acá y busco dónde está el esquema de la fact table. Y ahí está. Le doy OK y vemos que finalmente lo reconoció. Ahora pongo aplicar, me pregunta si quiero propagar los cambios, doy OK. OK. Y vemos que ya no hay ningún signo de error, por lo cual todo está correcto. Así que ahora procedemos a realizar el llenado de la tabla fact. La primera parte es un poco más simple, ya que son los datos numéricos o las medidas que nosotros definimos anteriormente, el cual basta solamente arrastrar el dato desde nuestro DSA a nuestra tabla fact. El primer dato es el monto de renta que paga cada persona. Así que esto lo arrastramos simplemente y lo soltamos. Todo esto con clic izquierdo del mouse. De igual manera, la cantidad de personas y el tipo de usuario. Ahora, el dato asociado a utilidad no lo tenemos disponible en nuestra base de datos de DSA.
ya que debemos crearlo a través de la fórmula que nos dieron. Y esa fórmula es la siguiente. Corresponde al gasto de renta mensual menos 20.000 por el logaritmo de la cantidad de personas que viven en la pieza. Todo eso dividido por el tipo de cliente. Así que para eso debemos crear esa fórmula. Vamos a la barra superior, vamos en el signo más, y aquí podemos crear nuestra fórmula. Damos clic acá, luego acá, y se abre la ventana de creación de fórmulas. En este cuadro de acá nosotros introducimos la fórmula que queremos. Aquí podemos ver las variables de las cuales disponemos, que básicamente son las de nuestra base de datos del DSA. Aquí podemos ver todas las categorías de funciones que tenemos disponibles. Y si yo selecciono alguna, podemos ver todas las funciones que están disponibles para usarse, que son predefinidas por el sistema de Jaspersoft, y una explicación de qué hace la fórmula que nosotros seleccionamos. En este caso, vamos a escribir la fórmula que nos dieron, que era la renta menos 20.000 por el logaritmo de la cantidad de personas. La función logaritmo se encuentra en la categoría matemática, acá. Aquí vamos a ver la descripción de esa función. Hacemos doble clic y seleccionamos la función. Ahora, el argumento debemos cambiarlo por el de la cantidad de personas. Hacemos doble clic y se agrega. Y ahora, todo esto debemos dividirlo por la cantidad de personas. Perdón, por el tipo de cliente, que es esta variable de acá. Hacemos doble clic, ok, y ya se creó nuestra función. Como pueden ver, aquí está usando estas variables para poder crear el resultado final. Cambiamos el tipo de acto por el que corresponde, que en este caso es un double, y arrastramos esta parte al atributo que queremos llenar. En este caso es utilidad. Y entonces, al hacer el traspaso de datos, esta fórmula rellenará el dato que nosotros necesitamos de manera correcta. Finalmente nos queda llenar la parte de las llaves foráneas. Ahora, cada una de nuestras tablas de acá de dimensión cumple la función de lookup. En el fondo, nosotros nutrimos a esta tabla con la información que corresponde al mes y el año, y esta tabla se cumple la función de identificar a qué ID corresponde esa combinación mes-año. En el fondo hace el match con el ID que corresponde a la información que yo le estoy dando. Y una vez que está identificado ese ID, esa ID es la que nosotros debemos llevar a nuestra tabla FAQ. Por lo tanto, debo darle la información del año y del mes. Ahora, como en la creación de nuestra dimensión, la combinación mes-año es única, tiene asignado una única ID. Y esa es la ID que yo estoy relacionando con nuestra tabla FAQ. Por lo tanto, esta ID debo dar clic izquierdo y arrastrar hasta acá, en este caso por ser fecha. De igual manera, para la dimensión localización, llenaré la información. Primero pondré país, luego ciudad, luego casa y habitación. Igual que el paso anterior, esto identificará únicamente con la ID que cumple la función de hacer el match entre esta información. Así que esto lo arrastro hasta localización. Y finalmente hago lo mismo para la dimensión usuario. Arrastro el nombre del usuario, el tipo de usuario y la edad del usuario. Y con esta información se encontrará el ID único asociado a la combinación única de estas tres variables.
y esa es la que debe ir en nuestra dimensión, en nuestro atributo usuario-id usuario. Ahora, habiendo hecho todas las conexiones de forma correcta, no debería haber ningún otro inconveniente en poder llenar nuestra tabla. Doy a aplicar, doy OK, y antes de echar a correr este programa, debo indicar cuál es los datos sobre los que yo estoy trabajando. En este caso, nuestro primer input corresponde a fecha, por lo cual debo especificar cuáles son los datos que yo utilizaré para llenar esto. Para eso debo hacer una consulta SQL que seleccione todos los datos de esta dimensión. Por lo cual selecciono todos los datos, lo que indica el asterisco, de la tabla fecha, como yo lo indiqué acá. De igual manera, para nuestro segundo input, que es la dimensión localización, selecciono todos los datos y finalmente para nuestro tercer input, que es la dimensión usuarios. Y con eso estaría listo nuestro proceso de llenado de la tabla FAQ. Ahora simplemente echamos a correr el programa y esperemos que no hay ningún error en este proceso. Ahora, como podemos ver, esto se realizó de manera correcta. Vemos la cantidad de datos que fueron traspasados desde cada uno de nuestros inputs. Y vemos que no se produjo ningún error en este traspaso. Así que ahora, para verificar eso, vamos a nuestra base de datos. Esta era la tabla previamente a este proceso. Voy a actualizar esto y debería estar lleno ya. Y como ven, se llenó de manera correcta. Está el ID asociado a cada uno de estos registros, la cantidad de la renta, el tipo de persona, la cantidad de personas, la utilidad y las llaves foráneas correspondientes a cada una de las dimensiones. Ahora, si esto se hizo de manera correcta y cada una de las dimensiones está relacionada con la tabla FAQ, al hacer clic en cualquiera de estos ID, esto me debería llevar a este registro de la dimensión indicada o a la tabla indicada. En este caso, esto corresponde al ID del usuario 36. Así que al hacer clic en esto, debería llevarme a la dimensión usuario. Y como ven, es justamente lo que pasó. Esto es la dimensión usuario asociada a esto. De igual manera, para cada una de las llaves foráneas debería ocurrir lo mismo. Funciona para fecha y funciona para localización. Y de esta manera ya hemos llenado nuestra tabla FAQ, lo cual nos deja listos para poder realizar el siguiente paso, que es la creación de nuestro cubo OLAP.